¿Alguna vez han visto una lista de números que parece un desorden total? Bueno, el objetivo de este análisis es justo ese. Vamos a tomar un montón de datos que no dicen nada y los vamos a transformar en una tabla de frecuencias que nos cuente una historia, algo organizado y, sobre todo, lleno de información valiosa. Miren esto. A simple vista, es imposible sacar alguna conclusión de aquí. ¿Cuál es el peso más común? ¿Hay alguna tendencia? La verdad es que así como está, es puro caos, un mar de números sin sentido aparente. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Porque créanme, dentro de todo este desorden hay patrones, hay una historia que contar. Y la herramienta que vamos a usar para descubrirla es justamente la tabla de frecuencias. Es la que va a poner orden y le va a dar sentido a todo esto. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Pensemos que es como cocinar, como seguir una receta. Antes de armar el plato final, que es nuestra tabla, necesitamos preparar los ingredientes. Y eso, en nuestro caso, significa hacer 3 cálculos que son cruciales. Estos 3 pasos son el cimiento de todo lo que vamos a construir. El rango nos va a decir qué tan dispersos están los datos. El número de intervalos, define cuántas filas o grupos tendrá la tabla. Y la amplitud nos dirá qué tan grande será cada uno de esos grupos. Empecemos por el rango. Es la forma más simple de ver qué tan estirados están nuestros datos. Para encontrarlo, solo tenemos que buscar 2 números en nuestra lista, el valor más alto, que es 53, y el valor más bajo, que es 33. La fórmula no podría ser más sencilla. Simplemente, restamos el dato menor del dato mayor. Así, 53 menos 33. Este cálculo nos dice, básicamente, cuántos números necesitamos cubrir en total con nuestra tabla. Y ahí lo tenemos, 20. ¿Qué significa este 20? Que entre el estudiante que pesa menos y el que pesa más hay una diferencia de 20 kilogramos. Ya tenemos la primera pieza de nuestro rompecabezas. Ok, ya sabemos que nuestros datos se extienden por 20 kilos. Ahora la pregunta es, ¿en cuántos grupitos vamos a dividirlos? Eso es el número de intervalos, que representamos con una K, y no es un número que elegimos al azar, para nada. Para hacerlo bien, usamos una fórmula estándar muy conocida, la regla de Sturges. Esta es la famosa fórmula. Puede que parezca un poco intimidante con ese logaritmo, pero la idea es simple. La n es solo el número total de datos que tenemos. En nuestro caso, son los 40 pesos de los estudiantes. Al meter los números en la calculadora, nos da algo como 6.32. Y aquí viene una recomendación clave del profesor Joe: redondear al número impar más cercano. Por eso, en lugar de 6, vamos a usar 7 intervalos. Esto suele ayudar a que los datos se distribuyan mejor y no se amontonen justo en el centro. Perfecto, ya sabemos que nuestra tabla tendrá 7 filas. Ahora necesitamos saber el tamaño de cada una de esas filas. Eso es la amplitud, la A. O sea, vamos a agrupar los pesos de 2 en 2, de 3 en 3. La amplitud nos va a dar ese número exacto. Y para calcularla, usamos los 2 valores que acabamos de encontrar. Simplemente dividimos el rango, que era 20, entre el número de intervalos que decidimos que sería 7. El resultado es 2.85. Y aquí, mucho ojo, porque viene otra regla fundamental. La amplitud siempre, pero de verdad siempre, se redondea hacia arriba al siguiente número entero. Siempre. Así que 2.85 se convierte en 3. ¿Por qué? Para garantizar que nuestro último dato, el valor más alto, quepa perfectamente en la tabla. Si redondeáramos para abajo, podría quedarse fuera. Y listo. Ya tenemos nuestros 3 números mágicos, un rango de 20, 7 intervalos y una amplitud de 3. Con esto ya dejamos la preparación y ahora sí podemos empezar a construir nuestra tabla, columna por columna. Empezamos con la primera columna, la de los intervalos. El primer intervalo arranca con nuestro dato más pequeño, el 33. Le sumamos la amplitud, que es 3, y nos da 36. Así que el primer grupo va de 33 a 36. El siguiente empieza justo donde terminó el anterior, en 36. Le sumamos 3 y nos da 39. Y así seguimos hasta tener nuestras 7 filas completas. Ahora, un detalle importantísimo. Cuando vemos un intervalo que dice 33,36,
Esto significa que incluye los números 33, 34 y 35. El número 36, ese no se cuenta aquí. Se cuenta en el siguiente intervalo, el que empieza en 36. Es una regla universal para no contar un dato 2 veces. La segunda columna es la marca de clase. No es más que el punto medio de cada intervalo. Para el primer grupo, por ejemplo, sumamos 33 más 36 nos da 69 y lo dividimos entre 2, 34.5. Este numerito es súper útil para hacer otros cálculos estadísticos más adelante. Y llegamos al corazón de la tabla, la frecuencia absoluta. Ahora sí, nos arremangamos, volvemos a la lista original de 40 números y empezamos a contar. ¿Cuántos pesos caen en el primer grupo? ¿Cuántos en el segundo? El profesor Gio recomienda hacerlo con palitos, a la antigua, para no perderse. Parece la parte más fácil, pero es donde más errores se suelen cometer. Y aquí, un momento para hacer un control de calidad. Sumamos todos los números que pusimos en esta columna de frecuencia absoluta. El resultado final tiene que ser 40, el número total de estudiantes. Si no da 40, significa que en algún punto contamos de más o de menos, y toca revisar. Y así es como se ve la tabla ya terminada. Las últimas columnas se calculan muy fácil a partir de la frecuencia absoluta. La acumulada, como su nombre indica, va sumando a los valores fila por fila. La relativa es dividir cada frecuencia entre el total, o sea, 40. Y el porcentaje es eso mismo, pero multiplicado por 100. Pan comido. Muy bien, el trabajo pesado ya está hecho. La tabla está lista. Ahora viene la parte más interesante, dar un paso atrás y preguntarnos, ¿qué nos está diciendo todo esto? ¿Cuál es esa historia que antes estaba totalmente oculta? Una imagen vale más que 1000 números. Miren esta gráfica. Con solo un vistazo, usando la columna de porcentajes, salta a la vista cuál es el grupo de peso más común. La distribución se vuelve súper evidente. Y aquí está la gran revelación. Aquel mar de datos caóticos ahora nos dice algo muy claro. El grupo más grande de estudiantes, con 14 de los 40, pesa entre 42 y 45 kilos. Eso es un 35% del total. Esta información que era imposible de ver al principio, ahora es obvia. Al final, hemos pasado del caos a la claridad. Lo único que hicimos fue aplicar un método, una estructura, para revelar un patrón que ya estaba ahí. Y esto nos deja con una idea muy poderosa. La organización es el primer paso para entender cualquier cosa. ¿Qué otras historias estarán escondidas en otros datos, esperando simplemente a que alguien ponga un poco de orden?